¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro hábito de la lectura. Vamos en el día 15, el capítulo 12, la responsabilidad fortalece tu talento. Recuerda que lo importante de este hábito no es tanto leer, sino estudiar y ponerlo en práctica. Ponme en los comentarios con qué te quedas, qué vas a aplicar. Y bueno, comenzamos. Es la primera parte, capítulo 12. Capítulo 12, primera parte, la responsabilidad fortalece tu talento. No hay nada que le dé más músculo al talento como la responsabilidad. Eleva tu talento a un nuevo nivel y aumenta tu resistencia. Sin embargo, cuando considero las 13 elecciones que ayudan a crear una persona extra talentosa, me doy cuenta de que la responsabilidad con frecuencia es la última elección que las personas desean hacer. El resultado es un talento endeble que fracasa ante el desempeño y nunca logra todo su potencial. Es triste para la persona que no toma la responsabilidad, es triste para los demás. El autor y editor Michael Cordar dijo: el éxito en cualquier gran escala requiere que aceptes la responsabilidad. Al final, la única cualidad que todas las personas exitosas tienen es la habilidad de responsabilizarse. Si deseas triunfar, elige ser responsable. Talento al extremo. Un día estaba mirando la televisión y me detuve en un programa de PBS acerca de escaladores de rocas. Lo que me sorprendió fueron las cualidades tipo hombre araña de estas personas. El programa se enfocaba en Dan Osman, un hombre de poco más de 30 años que escalaba una roca en un tiempo récord sin redes de seguridad. Durante un momento de su escalada, literalmente saltó para alcanzar un lugar donde asirse y momentáneamente estuvo en el aire. Si él no hubiera llegado al lugar que quería alcanzar, esa caída lo hubiera matado. Intrigado me puse a hacer un poco de investigación. Descubrí que el lugar especial donde se hizo ese programa fue en California, un lugar llamado el Salto del Amante. La ruta en particular que tomé se llama el Alcance del Oso. Evidentemente, las rutas específicas se nombran y se catalogan por la primera persona que las escala exitosamente. Bears Ridge está considerada como una ruta de categoría 5.7 en el sistema decimal Yosemite. Yo no sabía lo que significaba, así que lo averigüé. Cualquier escalada que comienza con 5 involucra movimientos técnicos de escalada y equipo protector en caso de caída, o escalada expuesta requiere de habilidad. Los lugares de agarre no son fáciles de ver para los novatos, por eso se necesitan diferentes movimientos que solo los más experimentados pueden hacer, donde una lesión seria o la muerte pueden suceder si caes sin protección. En otras palabras, era muy difícil. Una guía para escalar rocas estimaba que el tiempo promedio que se llevaría para escalar el risco de 400 pies, 122 metros de altura de la brecha de Ridge la brecha del oso era de 3 horas. Eso hace comúnmente utilizando cuerdas de seguridad. Ante la cámara, Osman hizo lo que se llama escalada libre individual, sin ayuda ni cuerdas, solo él y la roca. Logró la hazaña en 4 minutos y 24 segundos. Ve a internet, escribe su nombre en un buscador y encontrarás un video de él en acción. Desarrollando sus aptitudes. Osman comenzó a escalar rocas cuando tenía 12 años, hijo de un oficial de policía y una campeona de carreras de barril. Él descendiente de guerreros samurái. Cuando era niño estudió Kung Fu y Aikido, un arte marcial japonés que depende mucho del balance, el control y la economía del movimiento. Osman necesitó 8 años para convertirse en un escalador experto, lento en su opinión, pero se convirtió en un escalador de clase mundial y un experto usando cuerdas. Después de más de una década de escalar, Osman comenzó a experimentar con caída libre, que es similar a los saltos de bungee, desde un puente o un risco, pero en lugar de estar atado a una cuerda elástica bungee, se está conectado a una cuerda de escalador. La cuerda tiene un poco de elasticidad,
pero la caída es mucho más dramática. Se requiere de un aparejamiento experto y nervios de acero. Osman comenzó a establecer y a romper récords en caída libre. Se convirtió en una leyenda entre los escaladores y las personas que saltan en paracaídas desde objetos fijos. Su fama aumentó y pronto los creadores de comerciales de televisión y anuncios impresos comenzaron a llamarlo. Talento ilimitado, responsabilidad limitada. No obstante, había otro aspecto de Dan Osman. Le costaba mucho funcionar en el mundo real. Sus amigos se burlaban acerca de su puntualidad porque llegaba a citas muy tarde o a veces no llegaba del todo. El sobrenombre que le dio su madre cuando era niño fue el de Danny, lo olvidé. Continuamente recibía infracciones por andar a la velocidad, manejar con una licencia suspendida o un vehículo sin registrar que no pagaba. Dependía normalmente de otros para que lo rescataran. El escritor Andrew Todhunter estaba tan intrigado con Osman que pasó 3 años conversando con él y escribió un libro acerca de su experiencia. Cuando Osman era arrestado, le decía al escritor que llamara a sus amigos, una pareja jubilada que lo había adoptado. Ellos solían pagar la fianza. La mujer, una ejecutiva retirada, recalcaba: él me preocupa mucho, lo que me asustan son sus saltos. Sigue intentando saltar distancias más largas. Le dije: no te estás haciendo más joven, Dan. Ponte a pensar en el futuro un poco más. Su preocupación no era solo por él. Osman tenía una hija de 12 años llamada Emma. También tenía una mujer con la que él vivía en unión libre. Todhunter estaba asombrado que Osman tuviera tan intensa atención a los detalles y un fuerte sentido de responsabilidad en lo que respectaba a escalar, pero no fuera todo lo opuesto con el resto de su vida, y le preguntó a Osman acerca de su responsabilidad acerca de su hija. Si caigo durante las escaladas, iría en contra de lo que represento, donde me comporto seguro y tengo la ruta en la mano. Si muero, decepcionaría a mi familia y a mis amigos, dijo Osman. Si caigo, estaría robándole a ella. Ella sabe que su papá es radical. Otros papás no hacen esto. Ella tiene miedo, pero se siente orgullosa de lo que hago. Es como mi padre. Me preocupa que algún día le disparen, pero luego escucho lo buen policía que es. Hay una placa en la pared que dice Oficial del Año. Rompedor de marcas. El 23 de noviembre de 1998, Dan intentó su caída libre más grande, 1000 pies. Originalmente había intentado romper un récord el 26 de octubre. Había preparado su aparejo en la torre de apoyo de Yosemite e hizo algunos saltos de distancia intermedia hasta que llegó a los 900 pies. Luego recibió una llamada de Emma. Ella estaba llorando, estaba preocupada por él, así que dejó todo y fue a verla. 2 días después, volvió a Yosemite y se preparó para practicar sus saltos, pero fue arrestado por la clase de cosas que nunca se responsabilizó. Infracciones de tránsito y licencia suspendida. Pasó 14 días en la cárcel. Su amigo, el productor de películas Eric Perlman, quien había ofrecido su casa como fianza para Osman, le habló después de salir de la cárcel. Perlman recuerda: le dije, has ido demasiado lejos. Nadie va a romper ese récord por mucho tiempo. Quita los aparejos. Muéstrale al juez que hablas en serio, que vas a seguir las reglas. Y él estuvo de acuerdo. Me dijo: ¿sabes? Tienes razón. Es lo que debo hacer. Además, mis ángeles guardianes necesitan un descanso también. Han estado trabajando tiempo extra por mí. Sin embargo, cuando Osman fue con un amigo el 22 de noviembre a quitar su aparejo y empacar su equipo, no pudo resistir el deseo de romper otro récord. Primero, saltó a una altura de 925 pies. Al día siguiente, convenció a su amigo porque iba a saltar. Entonces Osman se apresuró para preparar el aparejo para su salto más grande. Para entonces ya era tarde en el día, el sol estaba cayendo y él no podía ver bien, pero de todas maneras saltó.
Cuando el sonido de la cuerda no era el correcto, su amigo supo que algo había salido mal. Fue a la base del risco donde encontró a Osman muerto. Su cuerda se había roto. Cambio de perspectiva. Mientras Todd Hunter estaba haciendo su investigación del libro pasando tiempo junto con Osman, al principio admiraba al escalador y le permitía frecuentes muestras de irresponsabilidad. Comparó el comportamiento de Osman con lo mujeriego de Picasso o la borrachera de Faulkner, diciendo que los grandes artistas y genios atletas tenían una incapacidad o rechazo a vivir dentro de los parámetros ordinarios. Pero después de que Todd Hunter observó descuido tras descuido y error tras error en Osman, su punto de vista sobre él cambió. Él escribe: existen los profesionales y los voluntarios que de manera consciente y repetida arriesgan sus vidas para servir al público y muchas veces pierden por una causa digna. Muchos de ellos, como Osman, tienen familias que mantener. Al mirarlos saltar del puente, me doy cuenta por primera vez de la profunda falta de significado de esta actividad. El talento de Dan Osman era extraordinario. Pocas personas en el mundo pueden hacer lo que él hizo. Sus dotes físicas, al igual que las de Michael Jordan, Tiger Woods o Lance Armstrong, fueron fenomenales, pero su falta de responsabilidad limitó su vida y con el tiempo lo mató. ¡Qué tragedia! La fortaleza de la responsabilidad. Vivimos en una cultura que sobrevalora el talento y desvalúa la responsabilidad. Si no me crees, examina la forma en que tratamos a los atletas. Cuando los atletas están en bachillerato o la universidad, sus actos irresponsables o descuidados en general son pasados por alto en proporción con el talento que muestran en el campo de juego. No les estamos haciendo ningún bien. La responsabilidad realmente refuerza el talento y aumenta la oportunidad para un éxito a largo plazo. Funciona de esta forma. 1. La responsabilidad provee el fundamento del éxito. El profesor de psicología Tony Campolo señala la importancia de tener un fuerte sentido de responsabilidad, especialmente en una cultura como la nuestra que valora la libertad. Hablando del sistema estadounidense, escribe: aun cuando pienso que coloca los principios que la hacen el mejor sistema político que se haya diseñado, la Constitución tiene un defecto básico: delinea claramente cuáles son los derechos, pero no declara cuáles son las responsabilidades. El gobierno que asegura a las personas de sus derechos, pero falta en mostrarles sus responsabilidades, no puede llamarlos a ser la clase de gente que Dios quiere que sean. Estoy de acuerdo de todo corazón con el llamado de Campolo acerca de la responsabilidad. De hecho, por años he enseñado a los líderes que cuando ellos avanzan en la escalera laboral, deben tomar una mayor responsabilidad y sus derechos en realidad disminuyen. El liderazgo requiere sacrificio y aunque responsabilizarse también es un sacrificio que trae una tremenda gratificación. Recientemente tuve la oportunidad de visitar el carguero USS Enterprise. Hace un recorrido de barco y escuché a muchos oficiales explicando las diferentes tareas y funciones de las 5.500 personas que trabajan en el barco. Lo que me impactó fue que los mensajes de los oficiales tenían un tema común. Hablaron de la importancia de su área para la misión general del barco y cómo la responsabilidad de esas funciones se encontraba en los hombros de una gran cantidad de marineros de 19 años de edad. Los oficiales hicieron estas declaraciones con orgullo. Un oficial me contó cuando dirigió a un exmiembro de la pandilla. El joven había elegido la marina en lugar de la cárcel. Después de un tiempo, el joven se convirtió en una parte efectiva del equipo y después fue el líder de su escuadrón. Sus momentos más orgullosos en la milicia, dice ese oficial, es cuando le ayuda a jóvenes como él a triunfar.
¿Qué es lo que hace que los jóvenes se conviertan en ciudadanos productivos y las personas problemáticas en líderes? La responsabilidad. Cuando entraron al servicio, se vieron inmersos en una cultura de responsabilidad. Esa cultura demandaba que actuaran de manera acorde, que se convirtieran en personas responsables y productivas. Cuando las personas responden al llamado de la responsabilidad y dan lo mejor de sí, suceden buenas cosas. Los hombres y mujeres jóvenes que conocí habían tomado la decisión de aceptar la responsabilidad y como resultado eso les estaba ayudando a triunfar en la milicia. La responsabilidad siempre seguirá proveyendo el fundamento para su éxito en los años venideros, sin importar lo que hagan. 2. La responsabilidad manejada correctamente lleva a más responsabilidad. Hace años el editor del periódico Belfort Examiner de Ohio, Jean Marin, envió un reportero de deportes para que cubriera un gran juego. El reportero regresó al periódico sin ningún reportaje. ¿Dónde está el reportaje?, le preguntó Marin. No tengo ninguno, respondió el reportero. ¿Qué?, gruñó Marin. ¿Y por qué no? No hubo juego. ¿No hubo juego? ¿Qué sucedió?, preguntó el editor. El estadio se colapsó. Entonces, ¿dónde está el reportaje sobre el colapso del estadio?, demandó Marin. Esa no era mi asignación, señor. Ay, qué fuerte. Las personas que manejan sus responsabilidades bien tienen la oportunidad de obtener responsabilidades adicionales. Las que no lo hacen, no. 3. La responsabilidad amplía la habilidad y la oportunidad. Durante la huelga de los jugadores de béisbol de las grandes ligas en 1994, muchos de los fabricantes de tarjetas de intercambio se encontraron en una posición difícil. Pinnacle Brands, sin embargo, estaba determinado a no despedir a sus empleados. La compañía tenía que hacer algunos cambios para poder pagarles a las personas hasta que el negocio saliera a flote de nuevo. Así que, ¿qué fue lo que hizo la administración? Colocó sobre los trabajadores la responsabilidad de encontrar formas para reemplazar los $40 millones en ingresos perdidos. El presidente ejecutivo Jerry Mayer le dijo a sus empleados: no voy a salvar sus trabajos, ustedes lo harán. Ustedes saben lo que pueden cambiar y lo que pueden hacer de diferentes formas. Los trabajadores no los decepcionaron. Un custodio reportó que la compañía gastaba $50,000 en refrescos para los salones de conferencias. Se cortó ese gasto. Un trabajador del departamento de finanzas encontró la forma de ahorrarle a la compañía $100,000. Un administrador de relaciones públicas consiguió un trato para distribuir broches en las Olimpiadas, generando una ganancia de $20 millones. Al final, Pinnacle fue la única compañía que no despidió a sus empleados durante la huelga de béisbol. La responsabilidad tiene valor, no solo en tiempos difíciles, sino en todo tiempo. Aumenta nuestra habilidad y nos da más oportunidades. Una de las razones es que nos hace actuar, hacer que las cosas sucedan. En el empleo necesitamos responsabilizarnos, no solo por las cosas que nos han asignado, pero por la contribución que hacemos. Por ejemplo, si estás en el mundo de los negocios, al final de cada día debes preguntarte: ¿hice alguna ganancia para mi jefe hoy? Si la respuesta es no, es probable que estés en problemas. Responsabilizarse para ser un contribuidor. Cada trabajador necesita ser una ventaja para la compañía, no un gasto. El autor Richard L. Evans recalcó: encontrar una persona que se responsabilice no tiene precio. Una persona que termine y siga los detalles hasta el final, saber que cuando alguien ha aceptado una asignación va a ser completada efectiva y conscientemente. Cuando los líderes encuentran personas responsables, las gratifican con oportunidades y recursos que las ayuden a ser más efectivas. 4. La responsabilidad con el tiempo desarrolla una reputación sólida. Las personas responsables disfrutan de una mejor reputación y es una de las grandes ventajas de la responsabilidad sostenida.
Otros descubren lo que pueden esperar de ti y saben que pueden depender de ti porque eres sólido. En contraste, entre más conoces a una persona que no tiene responsabilidad, menos confías en ella. No es de sorprender que Andrew Tollhunter guardara sus reservas acerca de Dan Osman, luego de conocerlo mejor y de saber lo que estaba haciendo. Una persona puede tratar de compartimentar su vida responsablemente en un área y abandonando otro, pero a la larga eso no funciona. La irresponsabilidad inevitablemente aumenta la crisis y se aparece en otras áreas de la vida de la persona. Un general de la historia estadounidense cuya reputación continuó en aumento era Eisenhower. De hecho, su reputación fue tan fuerte que lo llevó a la presidencia. Aunque él era un presidente promedio, fue un general excelente. Una de las razones era que tenía la disposición de responsabilizarse de sus decisiones. Durante la Segunda Guerra Mundial, Eisenhower fue responsable de planear la invasión del día en Normandía, Francia. Dar el sí para el asalto era una decisión dolorosa porque sabía que habría muertes de varios soldados. Pero a su vez sabía que iba a ser exitosa porque sería un punto fundamental en la guerra contra los nazis. Pat Williams, en su libro American Scandal, el escándalo estadounidense, escribe las horas antes del asalto. Eisenhower escribió a mano un comunicado de prensa que sería utilizado en caso de que hubiera un fracaso en la invasión. Esto es lo que decía: los planes han fracasado y he tenido que sacar a las tropas. Mi decisión de atacar en este momento y en este lugar fue basado en la mejor información disponible. Las tropas, el ejército aéreo y la marina hicieron valientemente todo lo que pudieron hacer. Si hay alguien a quien puedan culpar por este intento, es solamente a mí. Eisenhower estaba determinado a responsabilizarse por lo que pasara. Esta mentalidad ganó la admiración de sus compañeros oficiales, soldados y ciudadanos. Si quieres que otros confíen en ti, que te den mayores oportunidades y recursos para desarrollar y fortalecer tu talento y que se asocien contigo, acepta la responsabilidad y practícala fielmente en cada área de tu vida. Muy bien, pues así llegamos al final de la primera parte de este capítulo de la responsabilidad fortalece tu talento. Muchas gracias por estar. Hola 19 Naue. Que tengas un bonito día. Por favor, déjenme en los comentarios con qué se quedan, qué es lo que van a aplicar y qué poderosa está esta parte, ¿no? De la responsabilidad para fortalecer nuestro talento, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer y también que pues no es nada más las tareas asignadas, sino contribuir un poco más y como siempre ser un 1% mejor que ayer. Entonces nos vemos mañana entre 5 y 6 de la mañana para continuar con nuestro hábito de la lectura. Que tengan un excelente día. Recuerden que esta grabación se va a quedar en los Reels, la pueden estar escuchando constantemente y así están todos los demás capítulos. Entonces ya llevamos 15 días de nuestro hábito de la lectura y continuamos mañana. Y recuerden que no es nada más leer, sino estudiar y poner en práctica lo que aprendemos. A movernos y feliz día. Bye bye.